uno de los impedimentos para que este país y esta sociedad cambie son precisamente el tema del racismo y el clasismo, ¿no? A propósito del tema del racismo en México, existe una cuenta de Twitter que a través de la sátira ha puesto en evidencia cómo se manifiesta el racismo en México. Esta es Los Whitexicans. Esta cuenta ayudó a popularizar el término Whitexican para referirse a aquellos mexicanos rubios o blancos. Su punto es ridiculizar algunas actitudes y conflictos banales relacionados al estilo de vida de personas o personalidades con esos rasgos físicos. Ok, ¿qué es lo que más te puede molestar en este mundo, pa? ¿Qué, mijito? Cargar gasolina. He notado que la mayoría de las actitudes que son objeto de burlas muchas veces están relacionadas a la profunda ignorancia sobre la realidad de su país o por comentarios sumamente racistas. Por otro lado, las personas que se sienten aludidas con las burlas o con el término whitexican contraatacan llamando resentido o resentidos a quienes les tunden virtualmente. Creen que el móvil de las burlas es la envidia por no tener lo que ellos tienen o de gozar de las comodidades que la mayoría no tiene. Chairos resentidos, envidiosos, acomplejados, jodidos, pobres, huevones, holgazanes, prole, vividores, miserables. Entre muchos otros son los calificativos que intentan contener el espiral de burlas al que son exhibidos en este tipo de cuentas de Twitter. Es predecible que se intente justificar que las comodidades de las que se gozan son producto del trabajo o habilidad para hacer negocios. A mí nadie me regaló nada. He conseguido lo que tengo a base de esfuerzo y trabajo duro. Tachar como mantenidos o envidiosos es una forma de decir que si las personas son pobres hoy es porque no se han esforzado lo suficiente como ellos. Sin embargo, en México el esfuerzo no basta. Somos un país donde históricamente la riqueza y posición social están relacionadas al tono de piel y el origen étnico. La riqueza es blanca. A diferencia de otros países que han tenido un parteaguas para eliminar su racismo estructural como en Sudáfrica, o a través del reconocimiento de derechos civiles en Estados Unidos, en México aún no hemos llegado a un amplio consenso social que nos haga compensar la indiscutible desventaja en la que nacen y viven la mayoría de los mexicanos. Las estructuras que dieron origen a nuestro país son sumamente raciclasistas. La composición de la sociedad mexicana no ha cambiado sustancialmente desde la época de la colonia, por ello que la discriminación y el racismo alimentan la desigualdad de oportunidades. Recordemos cómo era la sociedad de la Nueva España. Estaba compuesta por estratos sociales: españoles, criollos, mestizos, castizos, mulatos, saltapatrás, morisco, lobo, jíbaro, albarazado, cambujo, zambiaja, salpamulato, tentenelaire, no te entiendo, tornatrás y negros. Son solo algunas de las castas conocidas basadas en el origen étnico y el tono de piel. Los españoles blancos ocupaban los puestos privilegiados de la estructura política y económica, y cada estrato tenía sus propias obligaciones, privilegios y hasta sus propias instituciones. La élite colonial era de menos del 5% de la población y para entrar en ella había 3 condiciones: la nobleza étnica, el privilegio legal y la riqueza. Después de la independencia, las condiciones de vida de las comunidades indígenas y de los estratos más bajos no mejoraron. Al abolirse los títulos de nobleza en México, las familias pudientes buscaron la forma de mantener el prestigio. Uno de ellos fue mantener la supuesta calidad de casta, limitando la libertad de matrimonio de los descendientes, los cuales eran amenazados con desheredarlos si se mezclaban con estratos más bajos. Una práctica que se mantuvo hasta nuestros días, reflejada en nuestra cultura popular. A la unión de estos dos jóvenes. Que hable ahora o calle para siempre. Yo me opongo. Porque somos de distintas sociedades. En mi mundo, las Marías, las criadas como tú, no terminan casándose con sus patrones. Maldita chusma, muerta de hambre. Las autoridades de mediados del siglo XIX
mostraban su preocupación sobre qué hacer con el grueso de población mexicana de ascendencia indígena. ¿De qué hacer con los indígenas? Se percibía a esas poblaciones como un problema. Incluso Benito Juárez llegó a señalar ante el Congreso de Oaxaca la supuesta tendencia que generalmente se observa en los pueblos de sustraerse a las obligaciones que las leyes les imponen. Ya en el Porfiriato, la desigualdad incrementó. Solo el 2% de la población mexicana poseía gran riqueza, muchos de ellos de origen extranjero, particularmente ingleses y franceses, mientras que el 90% de la población vivía en la miseria. La mayoría, sobra decir, de origen indígena. Algunos célebres intelectuales porfiristas como Francisco Javier Pimentel o Francisco Bulnes coincidían en ver a los indígenas como un lastre para el progreso del país. Resaltaban que para incorporar a la nación a los indios, estos debían perder su idioma, sus costumbres y continuar con el mestizaje biológico, de forma que después de poco tiempo todos llegaran a ser blancos. Por eso, la importancia de la inmigración europea. Justo Sierra Méndez, quien fuera secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes hasta 1911, también consideraba al indígena poco apto para el progreso hasta que, según él, haya adquirido el hábito de respeto a los terratenientes y latifundistas. Por cierto, Justo Sierra Méndez era hijo de Justo Sierra O'Reilly, quien pidió ayuda a Estados Unidos en 1847 para exterminar mayas en Yucatán. Irónicamente, hoy posee un monumento en su honor en la ciudad capital de ese estado. Con esta visión en el poder, no sorprende que durante el Porfiriato se hayan realizado etnocidios de poblaciones yaquis y otomíes. Poblaciones enteras de comunidades fueron oprimidas y esclavizadas, enviadas a trabajar en campos de henequén como escarmiento. Conociendo esto, tampoco es coincidencia que don Porfirio quisiera afrancesar México. Obras emblemáticas se iniciaron en este periodo como el Palacio de Bellas Artes, emulando a la Ópera de París, el Ángel de la Independencia, que está inspirada en la Columna de Julio, o nuestra versión de los Campos Elíseos, el ahora Paseo de la Reforma. Para apoyar el blanqueamiento del país, Porfirio Díaz también se blanqueó, al menos en sus retratos, siendo que era de ascendencia mixteca. Al triunfo de la revolución, el gran reto fue incorporar y levantar a un país que tenía el 90% de la población empobrecida. Prevaleció el enfoque de unificar a la nación bajo el concepto del mestizaje, y el mestizaje significó hacer más blanco lo que era indígena. El propio José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública y que fue rector de la UNAM, menciona en el libro Breve Historia de México, que circuló en las escuelas en los años 50, lo siguiente: es tiempo de proclamar sin reservas que tanto la azteca como las civilizaciones que la precedieron formaban un conjunto de casos abortados de humanidad. El único medio de salvar pueblos así de decaídos es el que emplearon los españoles, el mestizaje legalizado por la bula papal, que autorizó los matrimonios de españoles y nativos, y con el mestizaje, la sustitución total del alma vieja por un alma nueva, mediante el milagro del cristianismo. El hecho de que tenemos en México tantos millones de indios no debe apesadumbrarnos, siempre y cuando la tendencia castiza subsista. En las artes plásticas de la época también se refleja esta idea. Diego Rivera plasma al indígena idealizado solo en el pasado. Por su parte, José Clemente Orozco mencionó: de los indios ya debería darse por terminado. Están muertos y no hay manera de resucitarlos. Ni para qué. Tal vez esa declaración nos ayude a entender uno de sus murales más emblemáticos. La herencia colonial se transformó en un pensamiento generalizado en nuestro país, en el que discriminar y rechazar al indígena era necesario para alcanzar la anhelada modernidad. Solo se les dejó una salida para el progreso: el mestizaje, que significó rechazarse a sí mismos para blanquearse en todos los aspectos y con ello tener esperanzas de ser aceptados en una sociedad que idealiza la blancura racial y las culturas extranjeras. Ser incluido en el mundo de hoy no debería ser motivo para renunciar a tu propia lengua ni a tus costumbres. No significa abandonar y despreciar los rasgos físicos ni culturales con los que naciste. Las manifestaciones discriminatorias pueden disfrazarse en expresiones de burla, rechazo, hostilidad, considerando lo indígena algo exótico, feo, inferior o indeseable.
Pero esas manifestaciones suceden a diario en nuestro país frente a nuestros ojos, en las redes sociales, en el ámbito público y privado. Sale de la boca de muchos, de nuestras celebridades y hasta de nuestras autoridades. Reuniones con los padres de Ayotzinapa, hasta esto que a ver, pues había una... No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese que me decía, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Dice Aparicio que hay actores, hay colegas que han opinado sobre ella. Bueno, pues qué suerte, ¿no? La suerte de las feas. Ay, qué prita. Qué feo. Cambuja. Prieta asquerosa. Lista. India. Le pagan por eso, le pagan por eso. Es India, le pagan por eso. Le pagan por eso. Respeta. Estudios como el de Oxfam concluyen que el tono de piel es determinante para el acceso a oportunidades educativas, ocupacionales y de riqueza. Debemos reconocer que existe una violencia sistémica que se ejerce en todos los aspectos de la vida social, política y económica en contra de las poblaciones más morenas. Los mexicanos blancos no sufren este tipo de situaciones. Por ejemplo, tienen menos probabilidades que un policía los pare por parecer menos amenazante. Es más probable que les den el trabajo por tener una mejor presentación o les cuesta menos parecer respetable ante los demás. ¿Cómo no estar resentidos ante estas condiciones de injusticia y desigualdad? Estoy diciendo que tú eres el cáncer de América, Simpson. Vas por la vida haciendo el menor esfuerzo posible y te alimentas de la gente decente y trabajadora como yo. Si vivieras en otro país, hace mucho que te habrías muerto de hambre. Ahí sí te agarró. El resentimiento es el enojo que se alimenta de la impotencia ante una condición de desigualdad o de injusticia. Ante esta situación, decir que solo es cuestión de echarle ganas es superfluo. Nuestra meritocracia no funciona. Este sistema, que en teoría debería de premiar con un buen ingreso a quien imprima dedicación, tiempo y esfuerzo en su trabajo. Pero ¿quién dice que es suficiente esfuerzo para obtener lo que queremos? Creer que estudiar una carrera para salir de la pobreza es suficiente también es erróneo. Hay una percepción de superioridad de las universidades privadas donde estudian las élites mexicanas que se distinguen no tanto por los conocimientos o competencias impartidas, sino porque son espacios donde coexisten afinidades de clase. Es donde se validan actitudes o comportamientos acordes a un gran nivel socioeconómico. Julieta, ¿qué haces con este becado? Ya sé por qué te... Ajá, sí, ponte a estudiar, te van a quitar la beca y luego ¿qué haces? Ustedes saben que en nuestra generación pues hay varios compañeros, cuyo nombre no necesito decirles, ¿no? Porque vienen de las mejores familias de México. ¿Bien? En otras palabras, son las instituciones educativas de élite donde se enseña el manual de Carreño de hoy. Y también tenemos, por otro lado, entre nosotros, a una pobre y mentirosa. Alguien que estudió con nosotros gracias a una beca. No se ve igual a un egresado de la Universidad ISEL que a un egresado del ITAM. La moneda de cambio en el siglo XXI no es el euro o el dólar, sino las decisiones que tomas. El resentimiento es natural frente a esta realidad. El resentimiento es fundamentalmente un enojo frente a la injusticia y la desigualdad. Y el enojo mueve. La insatisfacción con el estado actual de las cosas es inherente a la naturaleza humana. Desde que el hombre piensa, siempre ha concebido un mundo ideal, considerado como antítesis del mundo real. Es la insatisfacción por la injusticia y la inequidad la que nos da pie a ser críticos con el status quo, a desear nuevos horizontes, a imaginar que otro mundo es posible. Empecemos por hacer nuestro examen de conciencia de clase, a reconocer que somos producto de una historia que ha sido injusta para muchos. Solo así podremos comenzar a construir un país más equitativo, más respetuoso con todas las personas que lo habitan, de todos los orígenes y de todos los tonos de piel.